Escucha, cuando respondes al llamado de Jesús a ser un verdadero discípulo, lo ordinario en tu vida se va a convertir en algo extraordinario. Lo repito. Cuando respondes al llamado de Jesús a ser un verdadero discípulo, lo ordinario en tu vida se va a convertir en algo extraordinario. Estos 12 discípulos de quienes hemos venido hablando ya por 2 o 3 semanas eran seres humanos como tú y como yo. Pero un día tuvieron un encuentro con Jesús que cambió sus vidas ordinarias, en algo extraordinario. Y en forma de paréntesis, yo te digo a ti que si hoy tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida ordinaria va a cambiar en algo extraordinario. Pero ellos eran hombres como cualquier otro, como tú, como yo, eran personas, eran pescadores. Uno de ellos era un recaudador de impuestos. Los otros no sabemos qué hacían. Pero sí sabemos que la gente comentaba de ellos que eran simples galileos. Y esa expresión no es meramente describiendo de dónde eran. Esa es una expresión donde la gente dice, ese es un simple Galileo. Lo que está diciendo es, esa persona no ha estudiado, esa persona no es culta. Lo más probable, esa persona es analfabeta. Pero estos hombres revolucionaron al mundo, ¿verdad que sí? Lo sabemos ahora porque conocemos la historia. Pero no fue así necesariamente al principio de su vida con Jesús. Miren, eran 12 hombres ordinarios, pero con un llamado extraordinario, recibido de un hombre que era extraordinario también, ¿verdad? Un llamado de Jesús. Y yo quiero que entiendas muy claramente hoy que ser un discípulo de Jesús es algo extraordinario. Tú también has sido elegido, llamado, confirmado, tienes un llamado especial tal como hizo Jesús aquel día, cuando designó a 12 de esos hombres y les llamó apóstoles, después que se pasó una noche entera orando por ellos. Y la vez pasada yo les llamé héroes. Son héroes de nuestra fe. Y tú también puedes ser un héroe de nuestra fe. ¿Sabes por qué? Porque tú también tienes el mismo llamado, la misma misión y la misma autoridad de Dios cedida a ti para hacer la tarea que tú has recibido. Pero yo quiero postularles algo hoy. Yo quiero presentarles una idea hoy que yo creo que es muy importante para nosotros y es esta. Miren, escúchenme. Ser un verdadero discípulo de Jesús es caminar con Él en tu diario vivir. ¿Se los digo otra vez? ¿Lo están captando? ¿Están pensando en lo que esto quiere decir? Ser un verdadero discípulo de Jesús es ¿qué? Caminar con Él en tu diario vivir. Ahora, sí hemos dicho que esa vida diaria, común, ordinaria, se va a convertir en algo extraordinario porque al tú vivir esa vida, tú vas a estar proclamando y modelando el mensaje de las buenas nuevas de salvación, un mensaje que transforma a la persona que lo oye y responde. Y al vivir esta vida, también vas a ir aprendiendo poco a poco qué es ser un verdadero discípulo. Y recuerden que en la misión que Jesús le dejó a la iglesia, la única misión que Jesús le dejó a la iglesia, esa misión de hacer discípulos,
nos dice a nosotros que tenemos que enseñarles a ellos todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Así que caminar con Jesús es la escuela donde tú aprendes a ser un verdadero discípulo. Esa vida extraordinaria que estos discípulos estaban a punto de vivir había comenzado de la manera más simple y aparentemente inocente. ¿Se acuerdan de ese momento donde Jesús ora toda la noche para llamarlos? Y uno esperaría que lo próximo que sucediera fuera algo espectacular. Te lo cuento en unos momentos porque miren, en una ocasión, hace muchos años atrás, cuando yo y Laura, mi esposa, regresamos de nuestra luna de miel, compramos un artículo. Compramos algo ese primer día de regreso. Pero nosotros estábamos regresando de nuestra luna de miel en Puerto Plata, República Dominicana, antes de que la explotaran como ahora. Fue una experiencia única, bella, y marca la vida de una persona, ¿verdad? Por nosotros ya 44 años casi. Miren, algo espectacular, en mi opinión, había sucedido esa semana después del 27 de septiembre de 1980. 2 jóvenes se unieron en matrimonio para toda la vida, formando algo que es Dios quien lo instituye, no nosotros, y Dios lo bendice. Pero nuestra vida como pareja comenzó con una simple compra. Nosotros no teníamos mucho. Teníamos un juego de cuarto de dormir que había comprado en Layaway. ¿Cómo se dice Layaway? Layaway, ¿verdad? Pagando $10 a la semana por un año antes de la boda. Y todo el resto de lo que teníamos nos los habían regalado. Y ese primer día que regresamos, fuimos a un supermercado en la esquina de la 179 y Broadway en el Alto Manhattan y compramos nuestro primer artículo como pareja. Una ollita para sancochar huevos, no sé para qué. La tuvimos yo creo que hasta el año pasado. Ni siquiera tapa tenía. Y ese día en ella sancochamos nuestros primeros huevos. Algo espectacular. El matrimonio es espectacular. Es una institución de Dios, donde Dios toma a 2 personas y hace una de ellas. Y a veces peleamos y discutimos y nos arañamos, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es crear y formar algo lindo, algo espectacular. Algo que va a producir quizás hijos también, otra generación. Eso es espectacular, pero comenzó para nosotros con una simple ollita. Y yo quiero leer con ustedes un pasaje que nos va a dar una idea de eso, de que lo extraordinario de ser discípulo se vive en lo ordinario de tu vida. Que lo extraordinario de ser un discípulo de Jesús, llamado para transformar el mundo, comienza en una manera bien simple. Y antes de leer el pasaje que tenemos para el día de hoy, que está en el libro de Marcos capítulo 3, usted puede ir allí. El versículo 19 del capítulo 3 de Marcos, en la versión Reina Valera, que no leímos la vez pasada. El verso después que Marcos nos da la lista de todos los discípulos y termina con el último, ¿verdad? Y Judas Iscariote, quien lo traicionó. Marcos dice lo siguiente: y vinieron a casa. Justo cuando Marcos acaba de decirnos que Jesús se pasó la noche entera orando, que Él va a llamar a 12 hombres que van a transformar el mundo, uno de ellos no, el que lo reemplazó, ¿verdad?
Y uno esperaría que lo próximo que Marcos va a decir es que algo espectacular sucedió. ¿Y qué es lo que Marcos dice? Y vinieron a casa. Miren, si este relato fuera una película moderna en el día de hoy, ¿verdad? En vez del relato de Marcos, nosotros hubiésemos visto una escena de estos 13 hombres caminando valientemente por valles, subiendo lomas, cruzando ríos, el pelo ondeando así en el viento, y una música heroica y sonora compuesta por John Williams o James Horner o Hans Zimmer sonando, ¿verdad? Pero no es eso lo que escuchamos aquí. Al contrario, Marcos simplemente nos dice, y vinieron a casa. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque esta vida extraordinaria de estos 12 hombres va a comenzar en medio de su vida diaria y va a seguir dándose en medio de su vida diaria. Y esta vida diaria para estos 12 hombres va a ser su escuela de discipulado. Así que vamos juntos al libro de Marcos, capítulo 3, los versos 20 hasta el 35, y vamos a ver unas escenas aquí que nos van a dar una idea de lo que está sucediendo y quizás marcan para nosotros esta idea de que ser un verdadero discípulo de Jesús sucede en tu vida diaria. Vamos a leer el pasaje, la palabra de Dios dice así, Marcos capítulo 3, empezando con el verso 20. Aquí está en este verso, en esta versión. Dice, luego entró en una casa. Jesús y sus 12 discípulos. Como está no está en plural ahí, está en singular, creemos que Jesús entró en su casa porque él vivía en Capernaum. Y noten, y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Y el verso 21 dice, cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú, expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Versículo 27. Ahora bien, dice Jesús, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces de atar. Solo entonces podrá robar su casa. Versículo 28 dice, Jesús dice, les aseguro que todos los pecados y blasfemias se le perdonarán a todos por igual, excepto, diga excepto conmigo, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Y el verso 30 dice, es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. ¿Me están siguiendo? Entonces cambia la escena. Versículo 31. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús.
Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Y quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada alrededor a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esta es la palabra de Dios. Miren, no hay nada más ordinario, creo yo, que volver a la casa, ¿verdad que sí? Lo mismo que están pensando ustedes ahora mismo. Tan pronto el pastor termine, nos vamos para la casa. Los que les gusta el fútbol americano, ¿verdad? A pasarse 5 horas viendo comerciales hasta que llegue a las 6:30 para después dormirse a las 7:15. No, para después ver el Super Bowl. Yo no sé por cuál equipo va usted. Yo voy por los 49ers. Yo iba por el equipo de Taylor Swift, pero decidí que estoy un poquito cansado de Taylor Swift. Me cambié. Así que no hay nada más ordinario que volver a tu casa y volver a comer. Aunque Marcos nos dice aquí que no pudieron comer, porque mucha gente se había aglomerado en esa casa, que era la de Jesús o la de Pedro, no sabemos. Algo extraordinario estaba sucediendo en esa ordinaria casa de un ordinario ser humano, en algo tan ordinario como simplemente regresar y sentarse a comer. Y yo quiero hacer hincapié otra vez en esta juxtaposición de estas dos cosas, ¿verdad? Este contraste. Primero, un llamado divino, extraordinario, hecho por Dios mismo, encarnado en la segunda persona de la Trinidad, en Jesús. Y segundo, lo ordinario de ir a tu casa a comer. Y yo me atrevo a sugerirles que si usted lee el resto del libro de Marcos, si usted lee los 3 otros evangelios y aún el libro de los Hechos, usted va a ver este mismo patrón. Cosas extraordinarias sucediendo en la vida rutinaria diaria de la gente. Y esa es la lección que yo quisiera que ustedes aprendieran conmigo hoy acerca de ser un verdadero discípulo. Es esta lección, lo extraordinario de ser un discípulo, un verdadero discípulo, sucede en tu vida, ¿qué? Ordinaria. Es simplemente caminar con Jesús en tu diario vivir. Y ese caminar es tu escuela de aprendizaje. Y por eso yo quiero usar este lema, esta idea con ustedes, por algunas semanas quizás. Y es esto, nosotros estamos caminando, dígalo conmigo, con Jesús. En el diario vivir de tu vida, tú caminas con nadie más y nadie menos que ¿quién? Jesús. You're walking with King Jesus. Eso es extraordinario. Estos discípulos caminaron literalmente con Jesús. Tú y yo no podemos porque Jesús no está aquí físicamente. Pero nosotros podemos caminar los unos con los otros, ¿verdad que sí? Y la palabra de Dios nos enseña que en nosotros mora la presencia de Dios. Que en nosotros mora la persona del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros caminamos con otra persona que tiene esa presencia en su vida igual que nosotros, estamos caminando ¿con quién? Con Jesús. Y ahora en este diario y ordinario caminar, cosas extraordinarias sí van a suceder. Porque donde está Jesús, suceden cosas extraordinarias. ¿Ustedes lo creen? Y es en esas cosas que nosotros vamos a ver en este pasaje que yo quiero compartir con ustedes. Es en esas cosas que nosotros aprendemos a ser verdaderos discípulos de Jesús. Y antes de entrar en esos detalles, yo quiero darle una idea de lo que está sucediendo, ¿verdad?
Porque estos hombres regresan de este momento tan espectacular con Jesús y lo que van es a su casa. Ellos van a cogerlo suave un ratito, ¿verdad? Y a comer. Pero cuando regresan, encuentran un gentío. Y Marcos nos dice, y le voy a citar algunos versos, de nuevo el versículo 20, se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. ¿Y qué es lo que está pasando? Y si usted lee los primeros 3 capítulos del libro de Marcos, y les recomiendo que vaya y los lea, ¿verdad? 3 capítulos. Usted va a ver algunas cosas y yo les voy a citar algunas de ellas. Porque Marcos escribe que Jesús estaba enseñando en la sinagoga de Capernaum en una manera tan especial, tan espectacular, que la gente se asombraba y decían, impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Y en una de esas ocasiones, un hombre endemoniado le grita a Jesús, ¿por qué vienes a molestarnos? A veces los demonios saben mejor que nosotros quién es la persona de Jesús. Y Jesús lo calla, lo manda a callar y liberta a ese hombre de ese demonio. Y Marco nos dice que como resultado su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Jesús sanó la suegra de Simón, de Pedro. Y como resultado, dice Marcos, la gente llevó a todos sus enfermos y endemoniados a la casa de Jesús. Y Marcos escribe, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Ustedes quisieran que la gente estuviese estacionada afuera de su puerta constante. ¿Sabes que quizás si tú estuvieses haciendo las cosas extraordinarias que puede hacer un discípulo de Jesús, la gente corriera a tu puerta para que tú oraras por ellos, para que tú le oraras por sanidad, para que tú le impartieras un conocimiento de algo que ellos no saben? Quizás la gente no va a nuestra casa porque no somos buenos anfitriones. Ay, eso no estaba aquí, se los dije gratis. Miren, dice Marcos que Jesús salió de Capernaum y empezó a hablar y hacer milagros en todas las regiones alrededor. Y cuando regresó, sanó a un leproso. Y Jesús le dijo a este hombre, mira, no digas nada. Y este hombre dijo, ¿what? Y arrancó y empezó a publicar, dice Marcos, sin reserva, divulgando lo sucedido. Y como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Y aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Y yo digo, wow, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, donde está Jesús, suceden cosas espectaculares, ¿sí? Entonces, mis queridos, ¿está Jesús aquí en este sitio hoy, sí o no? Oh, entonces, ¿estamos nosotros haciendo cosas espectaculares? ¿O está haciendo Dios cosas espectaculares con nosotros? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Está la gente entrando por esa puerta, aglomerándose aquí, queriendo que nosotros le demos eso que nosotros tenemos? ¿O hemos decidido nosotros que es mucho más cómodo, mucho más fácil venir nosotros aquí y no invitar a nadie porque nos toman nuestros asientos preferidos? No saben lo que hacer cuando nos ponemos de pie, ellos no saben, se quedan sentados. Cuando nosotros nos sentamos, ellos se ponen de pie. Yo los amo mucho, ¿verdad? Ustedes lo saben. Pero de vez en cuando tenemos que cantar las cosas como son. Porque si sus cosas espectaculares no están sucediendo aquí, no es culpa de Jesús. Es que quizás nosotros hemos decidido que no queremos compartir, que es más fácil quedarnos nosotros aquí tranquilos. Y miren, Marcos dice que Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Y cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos, miren, de Judea,
de Jerusalén, de Idumea, del otro lado de Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Jesus became viral. Jesús se convirtió en alguien que todo el mundo sabía de él. Porque Tiro y Sidón son regiones bastante retiradas. Yo no sé cómo la fama de Jesús llega hasta tan lejos, pero así dice Marcos. Lo que estaba sucediendo era espectacular y era extraordinario. Y es en ese momento que Jesús decide entonces ir al monte una noche entera, orar por estos 12 hombres y escoger a 12 de ellos y llamarles sus apóstoles. Y nosotros hablamos de ese llamado especial la vez pasada. Y yo quiero recordarles lo que significaba este extraordinario momento para estos hombres. Pero ellos van a experimentar esta vida extraordinaria en sus vidas comunes. ¿Y qué es lo primero que sucede? Miren, el verso 21 dice que cuando se enteraron sus pacientes, eran pacientes también quizás. Cuando se enteraron sus parientes, y leemos en el verso 32 luego, que sus parientes mencionados aquí eran su mamá y sus hermanos. Cuando ellos se enteraron de lo que está sucediendo, ellos vienen de Nazaret a Capernaum, y dice ahí, para hacerse cargo de Jesús. Porque la gente decía que está fuera de sí. Y esa es una frase bonita para decir, está loco. Sus parientes creen que Jesús está un poquito desbalanceado. Es difícil entender esto, ¿verdad? Especialmente de su mamá. Porque la imagen que tenemos de María es otra. Y yo especulo, ¿verdad? Quizás era por vergüenza. O quizás por protegerlo, porque ya corre la voz que hay algunos líderes que quieren matarlo. Y quizás como una buena madre, ella quiere proteger a su hijo. Pero antes de que ellos lleguen, ellos salen de Nazaret, antes de que ellos lleguen, Marcos nos dice en el versículo 22, los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían que está poseído por Belcebú. Belcebú es el nombre de un dios que para los judíos en su tradición es el rey de los demonios. Y nosotros sabemos a quién nos referimos, y Jesús dijo Satanás en el próximo versículo, así que sabemos quién es. Y ellos decían, este hombre está expulsando demonios porque tiene el poder ¿de quién? De Belcebú. Y en estos dos versos yo creo que está la primera lección que yo quiero que tú aprendas conmigo, porque acuérdate que el diario vivir tuyo, el caminar con Jesús diariamente, es la escuela que Jesús tiene para ti, para que aprendas a ser un verdadero discípulo. Y es esto, miren, lo extraordinario de ser un verdadero discípulo de Jesús va a causar duda y va a causar conflicto con los que te conocen. Pastor, ¿usted está seguro de eso? Porque eso no ha pasado en mi vida. Ve a tu empleo mañana y di en público a un grupo cuando estés en tu break. Claro que es un break, ¿verdad? El receso. Y dile, yo soy un seguidor de Jesús. Dilo, para ver qué sucede. O quizás tú trabajas en recursos humanos o en servicios sociales, o eres la directora de una guardería de niños. Párate en la puerta cuando van entrando los padres y di, yo soy una seguidora de Jesús. A ver si en 15 minutos alguien no se queja con tu jefe.
Y yo les he dicho a ustedes varias veces y quiero hacer hincapié un momentito aquí. Si ser un discípulo de Jesús para ti no te causa ningún problema, hay un problema. Si tú vivir tu vida como creyente no causa ningún conflicto con la gente a tu alrededor, hay un problema. Porque vivir la vida del seguidor de Jesús, el verdadero seguidor de Jesús, vivir esa vida va a causar conflictos. Va a causar conflictos con personas dentro de tu círculo íntimo, de tu familia quizás. Va a causar conflictos con las personas que están en autoridad sobre ti. ¿Cuál era la preocupación de María y sus hermanos? Nosotros no sabemos. Pero sabemos en el resto del relato de los evangelios que los hermanos de Jesús no creyeron en él hasta mucho más tarde. Y la declaración que hacen estos líderes religiosos, para mí parece ser una envidia quizás, ¿verdad? Jesús los está haciendo ver mal a ellos. Porque él predica con autoridad y la gente dice, wow, ese hombre predica no como predican los otros maestros de esta sinagoga. Y obviamente esos otros maestros se estaban sintiendo un poquito incómodos. Y yo me pregunto, hágase usted la pregunta conmigo, ¿qué estaban pensando esos 12 hombres que acaban de tener un momento espectacular, ¿verdad? Donde Jesús los llama, los escoge, les dice, yo quiero que ustedes sean mis apóstoles. Y por su mente quizás están pasando, wow, yo voy a tener una posición. Ahora yo voy a ser un especial como Jesús. Y cuando llegan a la casa, ¿qué es lo que sucede? Los parientes de Jesús están diciendo, sáquenlo de ahí, que el hombre está un poquito... Y los líderes religiosos le están diciendo, este hombre lo que hace, lo hace por el poder del diablo. Y eso está sucediendo cuando ellos regresaron a la casa. Ahora, nosotros no estamos viviendo un momento así con Jesús, ¿verdad que no? Jesús no llegó a tu casa ni va esta tarde a tu casa físicamente. Pero yo creo que Jesús le estaba enseñando una lección a ellos. Les estaba diciendo, ustedes van a ser despreciados. Y en esa oración que Jesús hizo la noche que él fue entregado, les dijo, ustedes van a ser despreciados. Ustedes van a ser perseguidos por mi nombre. Ser un verdadero seguidor de Jesús va a causar conflictos, va a causar problemas en tu vida. Quizás tu familia te va a despreciar. Quizás tus amigos are not going to want to hang out with you anymore because you don't do the things you used to do. Tus amigos no van a querer hanguear contigo ya más, ¿verdad? Ese es un verbo en el real castellano. No van a querer estar contigo ya más porque ya tú no haces lo de antes. Ya you're not fun anymore. Así que esta es la lección que yo quiero que ustedes entiendan en el día de hoy. Lo extraordinario de ser un verdadero discípulo de Jesús va a causar duda y conflicto con los que te conocen. Entonces, mire, dentro de esta conversación que Jesús va a tener con estos líderes religiosos, está la segunda lección que yo quiero que ustedes aprendan. Y obviamente Jesús los corrige y les dice, ¿cómo es posible que ustedes digan que yo estoy haciendo esto con el poder de Satanás? Porque una casa, un reino dividido contra sí mismo no se va a quedar en pie. Y una casa dividida contra sí mismo no va a permanecer tampoco. Y quizás dentro de esa conversación teológica que está sucediendo ahí, y más ese último versículo donde Jesús dice, y este pecado, esa blasfemia no tiene perdón. Y para que no nos confundamos, Marcos nos dice cuál es la blasfemia, ¿verdad? Porque ellos decían que él expulsaba demonios por el poder del diablo. Así que si tú le atribuyes las obras de Dios al diablo, la Biblia dice que ese pecado no tiene perdón. Y yo creo que es porque tú estás diciendo que el agente, ¿verdad? Que trabaja para redarguirme de pecado, el Espíritu Santo que tiene esa función, si yo le atribuyo sus labores
al diablo, entonces ¿quién me va a conmover por dentro para yo escuchar este mensaje y aceptarlo? Así que no busquen 28 otras razones de cuál es esta blasfemia. Jesús lo dijo claramente: si tú le atribuyes las obras de Dios al diablo, tú te estás separando de toda posibilidad de ser salvo. Pero dentro de eso hay otro mensaje. Jesús dice: si el diablo pelea contra sí mismo, ese reino se divide y se cae. Si una familia lucha con sí mismo, no permanece. Entonces lo segundo para mí es esto: lo extraordinario de ser un discípulo verdadero de Jesús está en la unidad que Él demanda de nosotros. Había un mensaje claro para mí de Jesús para estos 12 hombres. La unidad entre ustedes es lo que los va a definir como un verdadero discípulo. ¿Y saben cómo oró Jesús en esa oración que Él hizo la noche antes de Él ser entregado en juicio? Esa noche que estuvo en el huerto de Getsemaní, hablando con sus discípulos y después orando con ellos, el capítulo 17 del libro de Juan. Y dice lo siguiente, Juan 17, el versículo 20. No ruego solo por estos. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando usted lea eso, cada vez que lo lea, ¿qué usted dice? Gracias, Jesús. Jesús está orando por ti. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Noten, para que el mundo crea que tú me has enviado. Versículo 22. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección ¿en qué? En la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Así que ese amor del Padre con Jesús, ese amor de Jesús con sus discípulos se manifiesta y va a ser la evidencia entre nosotros como sus discípulos también. Y Jesús le dice a ellos: si una familia está dividida contra sí mismo, esa familia no puede permanecer. Así que, mis queridos, nosotros tenemos que aprender de nuevo, si es necesario, esta importante lección de que el verdadero discípulo de Jesús tiene conmigo, tiene que vivir en amor y en unidad con sus compañeros. No tenemos que ser iguales, pero sí tenemos que estar unidos. Y hay una última lección en este pasaje, ya para terminar. Y quiero leer los versos otra vez, porque son problemáticos. Capítulo 3 de Marcos, otra vez, versículo 31, dice así. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Y esa persona que mandaron le dijo: mira, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y Jesús dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y luego echó una mirada. Mira a tu alrededor. Echa una mirada. Look around. Toda esta gente linda que está aquí. Elegante. Sentados en nuestra congregación en el día, Jesús echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienes
a mi madre. Pásalo, uno lee para adelante. Un día de estos, si yo zumbo esto alrededor del cuarto, ustedes se dan cuenta por qué estamos tratando. Aquí tienen a mi madre, a mis hermanos. Entonces Jesús hace una declaración y lo voy a explicar. No se preocupe, voy a darle mi opinión. Jesús entonces dice en el versículo 35, cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Wow, ¿estaba Jesús despreciando a su mamá? It sounds like he was. ¿Estaba Jesús rechazando su familia? Aquí yo creo que está la tercera lección que yo quiero compartir con ustedes. Lo extraordinario de ser un verdadero discípulo de Jesús es que hacemos la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Primero, estos líderes religiosos están en contra de Jesús, están diciendo que el trabajo de Jesús lo hace porque tiene que el poder del enemigo, del diablo. La voluntad de Dios es que todo el mundo entienda que Jesús es Dios. Así que eso es lo que Jesús está diciendo. Y segundo, su madre y sus hermanos han venido a llevárselo para Nazaret. Van a cancelar el lease que tiene en esa casa donde él vive. Se lo van a llevar. Y quizás es por protegerlo. Yo quisiera pensar que era para protegerlo. ¿Ustedes quieren pensar eso conmigo? Y esa expresión, porque decían, está fuera de sí, no es claro en el texto, ni tampoco ahora si es que ellos, la madre y los hermanos, decían que Jesús estaba loco, o si es que la gente decía. Y esa confusión a mí es incómoda, ¿verdad que sí? Pero la voluntad de Dios no era que Jesús regresara a Nazaret y terminara su ministerio como el Hijo de Dios y se pusiera a hacer puertas y ventanas y mesas como un carpintero. La voluntad de Jesús, de Dios, no era esa para Jesús. La voluntad de Dios era que Jesús hiciera lo que él había sido enviado a esta tierra a hacer. Y Jesús y estos hombres que están sentados alrededor de él todavía tienen mucho que hacer, mucho que aprender, mucho que vivir con Jesús. Así que no era la voluntad de Dios que Jesús se fuera de regreso. Y por eso yo creo que Jesús usa esta expresión. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana, mis hermanos. Y piensa conmigo hoy, porque quizás tú has identificado a alguien o algo en tu vida que te impide cumplir la voluntad de Dios. Y yo te diría que metafóricamente hablando, el verdadero discípulo de Jesús sabe quién es su madre, quién es su hermano y quién es su hermana. Una metáfora, ¿verdad? Es un símbolo. Si algo o alguien está impidiendo en tu vida que tú cumplas la voluntad de Dios, entonces esa persona no es tu verdadera familia en el sentido espiritual. Dios nunca te va a llamar a abandonar tu familia. Nunca. Yo les he dicho a ustedes muchas veces que Dios no pone sus instituciones a luchar la una con la otra. Pero quien decide la voluntad tuya es la voluntad de Dios o lo que lo decide. Así que si algo o alguien está haciendo un obstáculo en tu vida para que tú digas, sí, yo quiero ser un verdadero seguidor de Jesús, entonces tú tienes que decidir que eso no tiene prioridad en tu vida, aunque sea alguien bien importante para ti. ¿Decimos amén ahora? Así que la próxima vez, paréntesis, que yo venga y le diga, me gustaría que tú trabajaras en esto, yo creo que Jesús te está llamando. Y tú me des 18 razones por la cual
Tú no puedes te voy a echar el brazo y voy a decir, voy a orar por ti. Pero por dentro, lo que quisiera decirte es, tú tienes que saber quién es tu verdadera madre, tu verdadero hermano y tu verdadera hermana. Decide si quieres ser un verdadero discípulo de Jesús hoy. Y miren, todo esto sucedió en casa y ellos tratando de comer. Una extraordinaria conversación, ¿verdad? 3 extraordinarias lecciones, mientras ellos lo que quieren hacer es sentarse a comer. 3 lecciones que nosotros también podemos aprender en el día de hoy. Ser un verdadero discípulo de Jesús va a causar duda y conflicto con los que te conocen. Aprende. Ser un verdadero discípulo está en la unidad que Jesús nos demanda. Así que cuando vemos desunidad o falta de unidad en la iglesia, no estamos comportándonos como verdaderos discípulos de Jesús. Diga amén conmigo. La unidad no quiere decir que tú estás de acuerdo conmigo. La unidad no quiere decir que te vistes como yo. La unidad no quiere decir que es como somos iguales, que pensamos de la misma manera. Gloria a Dios por la diversidad que hay aquí en el día de hoy. Yo amo la diversidad. Mientras más diversos seamos, mejor. Eso añade, le da sabor a esto que nosotros llamamos una congregación. Pero recuerda, Jesús nos llamó a amarnos como si fuéramos uno. Y lo último, ser un verdadero discípulo de Jesús está en que haces su voluntad. Así que yo vuelvo y te repito lo que dijimos al principio. Ser un verdadero discípulo de Jesús es caminar con Él en tu diario vivir. Y por eso nosotros estamos, ¿qué? Caminando con Jesús. Yo quiero que tú cierres tus ojos conmigo. Gracias por darme un tiempecito extra. Pero yo espero que esta lección se haya grabado en nuestras mentes. Lo espectacular, lo extraordinario de ser un discípulo sucede mañana, esta tarde, cuando estés viendo el juego o dormido en tu recliner. Cuando vayas a tu empleo, when you go to work tomorrow, that's where you show you are a true disciple. Ahí es que tú muestras que eres un verdadero discípulo de Jesús. Aquí es fácil. Allá afuera, no. Es en tu diario vivir. Es caminando con Jesús. Ora conmigo un momentito. Señor, gracias. Señor, ayúdanos a entender que lo extraordinario de ser un discípulo está en tu poder, no en nosotros. Que si tú quisieras, hubieses hecho de esto de otra manera y nos hubieses llevado al cielo inmediatamente después de que declaremos que tú eres nuestro Señor y Salvador. Pero nos dejaste aquí en la tierra y nos dijiste, vayan y mientras van, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo voy a estar con ustedes. Yo voy a caminar con ustedes hasta el fin del tiempo. Ponte de pie conmigo un momentito.